Estábamos en un punto importantísimo. Definir si un corto en Q802 me daría problemas que dieran con el buen funcionamiento del televisor al traste. Y no sería así, por lo menos no de una manera evidente. Porque lo único que pasaría es que la fuente deja de trabajar ahorrando energía en stand-by. Gastaría más. ¿Por qué? Porque es que el, la orden de power, la orden de power no solamente viene a la base de este transistor, sino que incide en el encendido del resto del aparato a través de la manipulación del IC802, que es el multiregulador. Entonces a este señor aquí vamos a llamarlo multiregulador. Este multiregulador recibe el voltaje de standby, que son 12,5 voltios. Aquí están señalados, 12,5 voltios. Esos 12,5 voltios, él los va a coger por la pata 1 y por la pata 2. Él va a entregar la alimentación para el micro, que son los 3,3 voltios, y recibe, miren el camino de la orden de power on que habíamos señalado ahora, mírenlo aquí, este camino, este camino con la orden de power on que viene del micro y que viene a la base de este transistor, no solamente va para allá, sino que opera sobre el pin 4 de este multiregulador. ¿Cómo opera? ¿Cómo opera? Se supone que los 3,3 voltios no podrían entrar a través de este diodo. A través de este diodo que tenemos aquí no podrían entrar los 3,3 voltios, pero sí tenemos una resistencia de 10K en paralelo con ese diodo. Entonces a través de esa resistencia, ese voltaje aquí en el pin 4 se transforma por ahí en 3 voltios, 2,8 voltios. Eso haría que el pin 4 del multiregulador, que es un KA7632, tuviera la orden de encender el aparato. ¿Y cómo lo interpreta el multiregulador? Generando, después de la orden de encendido, genera estos 8 voltios. Estos 8 voltios salen del multiregulador por el solo hecho de recibir la orden de encendido. Entonces, por esa razón, el televisor prende y apaga. Cuando el micro vuelve y retira los 3,3 voltios de aquí abajo, el pin 4 cae a cero, el pin 4 cae a cero, los 8 voltios son retirados y el televisor apaga normalmente. Por esa razón, Pedro y compañeros, el televisor no deja de prender, no deja de apagar. El power para el transistor es uno de los pasos que utiliza el multiregulador, pero ya utiliza otros independientes. Es que el transistor Q802 solamente hace que la fuente trabaje con voltajes menores en standby, no más. El verdadero encendido del aparato está en el multiregulador. Se Profe, calienta bastante, por eso está en un disipador. le voy a confesar algo y a los compañeros, pues me da pena, pero como aquí nadie me está viendo, entonces no tengo problema. Confiese a ver. Vea, es que cuando yo empecé con esto, pues mi papá fue técnico, pero entonces ya cuando yo me metí a reparar, el viejo estaba en una tecnología anterior, que era muy bueno en los tubos y todo ese cuento. Entonces ya cuando llegó esto, entonces nos quedamos como un poquito solos porque en la tierra donde yo empecé con esto, era muy difícil conseguir información. Estudiar era súper complicado porque no había dónde. Entonces nos hicimos muy empíricos. Los que sabían más que nosotros, pues eran muy guardados con su información. Y cuando eso no había internet ni nada de eso.
Entonces, cuando yo recibí un televisor de estos por primera vez, yo pensé que ese integrado Pro era el vertical. Ah, sí, es parecido al vertical, sí. Entonces, al tiempo, ya cuando llegué por estos lados, que ya pues como que se vio más amplia la difusión de esto, entonces ya me di cuenta que hacía. De Sí, sí, pronto le sí. sucede a alguien que apenas Sí, empieza en sí, esto, ¿cierto? podría. Entonces, ahí se lo cuento como anécdota. Sí, 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 podría llegar a suceder. Muy bien, entonces, vamos haciendo una síntesis de lo que hasta aquí hemos hecho y dicho. El televisor puede no prender debido a un problema en la tierra caliente cuando el fusible está abierto y sabemos que el fusible se abre por cortos en alguno de los componentes de la tierra caliente O porque si se fatigó. o porque se fatigó. Y para eso está la visión del fusible. Si está chamuscado, entonces la experiencia que nos comunica Freddy es hay cortos que lo hagan hecho abrir. Si el fusible se abrió pero no dejó huella, parecería que estuviera bueno, entonces dice Freddy, yo nunca me he guiado por esa experiencia, la considero valiosa, pero nunca la he aplicado. Entonces, dice Freddy que cuando el fusible se daña sin dejar rastro, simplemente se puede cambiar y está perfecto. Y creo que eso debe ser así. Muy bien. Ahora, la fuente entrega voltajes o no de standby. En este momento, estoy haciendo la síntesis, agregaría una cosa. El multiregulador podría ser una causa de que la fuente estuviera funcionando y él no entregando los voltajes de standby. Si la fuente sí estuviera funcionando y el multiregulador no entregara los 3.3 voltios para el micro, también podría ser una causa de deterioro y en ese caso el multiregulador sería el causante. También dijimos que si los 160 voltios ya son reales, entonces la causa puede estar o en un corto en alguno de los Zener que están junto al regulador, especialmente el de la pata 3, que es el BCC, un Zener de 27 voltios, o el que está adherido a la pata 4, que está en paralelo con el octoacople. O también podría ser el propio regulador que tuviera corto, generalmente entre el pin de BCC y tierra. Y finalmente, dijimos que si el micro da la orden de encendido, tenemos voltajes de standby. El televisor debe subir en este chasis el voltaje de la fuente de más B para el flyback, lo debe subir de aproximadamente entre 70 y 80 voltios, lo debe subir a 123 voltios para que el televisor se desempeñe normalmente. Estamos atentos a cualquier inquietud que quieran plantear al respecto de lo dicho hasta aquí. A ver, Julio Alejandro, ¿qué aporta? Dice Julio Alejandro, me tocó hace 2 semanas, entonces este mismo chasis no salía de 85 voltios y era los dos condensadores del multiregulador. Aquí está el multiregulador. Entonces hay un condensador, un filtro, dos filtros, tres filtros. Hay uno, el C817 a la entrada, el C818 en la otra entrada y el C823 en la salida. Entonces serían el C817 y el C818 serían los dos filtros. ¿Y en dónde quedan ahí en la plaqueta? Ah, el 820. El 820. Ah, es el 820. Ah, es el del pin 4. El del pin 4. C820. Bueno, entonces son los que están aquí. Estos son, ¿cierto? Sí. Bueno, estos son estos que están aquí en la adelantico del multiregulador junto al condensadorcito rojo. Ahí examinan esos
porque en eso está pues el culpable de una falla que le pasó al compañero muy recientemente. Y está ahí lógico porque por estar expuestos a un disipador ellos tienen más riesgo de sufrir. El Claro, calor los agota. claro, claro. Muy bien. Ahora, podría suceder que la fuente entregue voltajes al multirregulador, pero los 3.3 voltios del multirregulador están caídos. Y en ese caso, una de estas dos o las dos resistencias se calientan muchísimo. De estas dos resistencias que tenemos aquí. Una de estas dos resistencias, aquí están las resistencias. Una, dos. Y no saldría este voltaje, no saldrían los 3.3 voltios. Causa micro en corto o, ojalá no, simplemente un cenercito en corto. Este cener, a pesar de que es de 9.1 voltios, a pesar de que es de 9.1 voltios, podría eventualmente ser una causa de que estos 3.3 voltios no estuvieran presentes. Ojalá. Pero de ahí en adelante la carga es el micro. Entonces ahí sería una posibilidad de que el multiregulador no pueda cumplir su función y el televisor naturalmente no prende. El síntoma no están los 3.3 voltios y las resistencias 824 y 825 o alguna de las dos se calientan bastante. O sea que Obvio, este elemento es muy importante ahí, el multirregulador. el multiregulador es muy importante. Profe, si digamos para la maraña, la tumaqueña, como dicen mis colegas de Buenaventura, la adaptación, pues para decirlo decentemente, que este integrado no lo tengamos a mano, se puede hacer alguna simulación con circuitos. Por ejemplo, cuando a uno lo coge, cuando uno lo coge la reparación con todo, inclusive con el cliente ahí mostrando los billetes con que le va a pagar a uno, Y usted sin y recursos. yo lo único que no tengo es el repuesto y es que el IC 802 podría pasar, ha pasado, el KA7632 no me entrega los 3.3 voltios, no me entrega los 3.3 voltios, pero para el resto de cosas sí está bueno. Supongamos que sea así. O supongamos que entregue los 3.3 voltios, pero no me entrega los 8 voltios. Es factible, es factible. Vamos a coger el primer caso más bien, el de los 3.3 voltios. Con un reguladorcito independiente de 3.3 se coge y lo coloca uno entre la entrada de los 12 voltios, coloca un regulador de 3.3 y la salida ya se salta el multiregulador. Un reguladorcito. Entonces un reguladorcito, naturalmente, de los que son como empaque TO220, que son así de esta manera. Uno, dos, tres. Este regulador de 3.3 voltios. Entonces, cogemos la pata 1, la ponemos aquí. La pata 2, tierra. Y la pata 3, aquí. Y con eso salimos del cuento. Y cobre. Y y el cliente quedará satisfecho y el arreglo quedará perfecto porque estamos reemplazando un regulador interno por un regulador externo. Ya si con el tiempo tenemos chico, tenemos ocasión, pues le reemplazamos el integrado correcto, pero no se puede dejar
No se puede dejar escapar la platica. Es que es muy duro, profe, uno dejar que el dinero se vaya para otro lado, sabiendo que Sí, uno puede hacerlo. sí, Entonces, de eso se trata, pues, de tener como las herramientas para eso, que... de tener el recurso. Bueno, hay varios aportes importantes. Dice Gildardo que le pasó en un Samsung que no quería regular bien y era el TL431 alterado. Eso es correcto. Y a ese respecto hay algo que agregar. Usted, por ejemplo, en standby, que la fuente trabaja con voltajes menores, ve que el televisor trabaja bien, pero cuando da la orden de encendido, el televisor trata de encender y de inmediato regresa a standby o se inhibe la fuente. Y es un hecho que el TL431 puede ser causa de ello o también la resistencia. En este caso es la R817. Es la R817. Esta resistencia se sube de valor o el TL431 y también son causa de que el aparato no prenda. Carlos Natera dice, quiero saber si cuando realizamos ese truco con el regulador de 3.3 voltios no se elimina alguna protección del aparato. No, no se elimina ninguna protección del aparato, Carlos. Mire, aquí lo podemos hacer para explicar eso bien. Este es el multiregulador. Multi. Por aquí le entran los 12 voltios a través de una resistencia. Y por aquí le salen los 3.3 voltios. Eso es para el micro. Yo estoy reemplazando ese camino por el regulador. Y como esto aquí, internamente el multiregulador, para el efecto que estamos reemplazando, solamente tiene internamente lo que nosotros le estamos poniendo por fuera, es decir, tiene un regulador de 3.3 voltios equivalente. Entonces no se anula ninguna protección en ese caso.